Si queremos transmitir la fe a nuestros hijos, nuestra relación con Dios tiene que ser visible. No podemos traspasar lo que no modelamos delante de ellos. Yo escribí un libro llamado El secreto de la bendición multigeneracional y para preparar el material tuve que separar cuáles eran los puntos más importantes. Decidí hacer una pregunta a todas las personas que yo conocía que eran hijos de cristianos, sea que ellos mismos eran cristianos o no. La pregunta era, ¿cuál fue el factor determinante en aceptar o rechazar la fe de tus padres? Ahora, antes de comenzar este estudio, yo tenía una hipótesis y era, todas las personas que rechazaron la fe de sus padres van a tener respuestas variadas. Podrían haber sido heridos o sufrido un rechazo o los diferentes errores que pueden haber cometido los padres. También pensé que los que aceptaron la fe de sus padres iban a ser por las mismas razones por las que lo hice yo. Hice esta pregunta a muchas personas en muchos países y para mi gran sorpresa, las respuestas fueron al contrario de lo que yo originalmente pensé. Las personas que aceptaron la fe de sus padres me dieron decenas de razones diferentes. Unas fueron por oración, otras por estar en el ambiente de la iglesia, otras porque Dios les habló, otras por la identidad familiar, otras porque fueron inspiradas por el ejemplo de sus padres. Pero las personas que rechazaron la fe de sus padres me dieron siempre la misma respuesta. Palabras más, palabras menos. Rechacé la fe de mis padres porque mis padres eran unos hipócritas. Eran unos en la casa y otros en la iglesia. Esta información sobria debería guiar a todo padre a tomar la decisión que la mejor versión que mostramos de nosotros mismos no debería ser en el trabajo, con los amigos, ni siquiera en la iglesia, sino que el lugar donde más nos esforzamos para vivir nuestra fe de manera auténtica y visible debería ser en nuestra casa. Jesús nos dio la clave en Mateo 6:33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan. Dos cosas. Buscan el reino de Dios, que pongamos a Dios y la extensión de su reino como prioridad familiar, y lleven una vida justa. Cuando no somos un buen ejemplo en nuestra vida diaria, podríamos fácilmente convertirnos en una piedra de tropiezo para todas las personas alrededor nuestro. Entonces, ¿quieres que tus hijos sean buenos cristianos? Haz tu mejor esfuerzo en tú mismo ser un buen cristiano. Pide perdón a tus hijos cuando te equivocas. ¿Sabes? Mis padres y abuelos no eran perfectos, pero me han pedido perdón muchas veces. Eso me ha llevado a entender que también son seres humanos en proceso y extenderles la gracia que necesitan. A mis hijos, también con mi esposo, cuando nos damos cuenta de un error nuestro, los pedimos perdón. Pedir perdón es una manera de demostrar que no soy una hipócrita intentando aparentar una perfección falsa, sino que soy una persona abiertamente imperfecta, pero trabajando en vivir cada vez más una fe genuina e humilde. ¿Es difícil tratar de ser ejemplo en casa siempre? Sí. Ser padre demanda un nivel mayor de integridad, de oración y temor de Dios, porque tener hijos en casa es tener testigos de tu vida privada. Mi esposo y yo hacemos muchas cosas difíciles. Predicamos en coliseos y en estadios. Lideramos una gran organización y aconsejamos a mucha gente. Y aunque Dios nos da la gracia para todo eso, para mí lo más difícil es ser ejemplo en casa cuando uno esté cansado, frustrado y bajo presión. Sabes, esos son los momentos en que 4 pequeños pares de ojos nos están observando más atentamente. ¿Será verdad todo lo que predicamos? ¿Serán auténticos esa esperanza, ese gozo y esa paz de los cuales tanto hablamos? La Biblia dice en 3 de Juan 1:4, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad.
A veces nos excedemos en el trabajo secular o aún ministerial y llegamos a la casa agotados. Lo hacemos porque creemos lo que más da gozo o éxito es tener mucho dinero o tener un ministerio conocido. Pero la palabra de Dios dice, la mayor satisfacción que cualquier cristiano puede llegar a obtener es hacer que esos pequeños testigos en su casa, que les han visto en las buenas, las malas y las feas, quieran tomar la decisión de seguir a tu Dios. Hay personas que piensan que es imposible actuar así en la casa, que les sale siempre el mal carácter delante de su familia, que no tienen dominio propio. Pero permíteme preguntarte, ¿alguna vez te ha salido tu mal carácter delante de tu jefe o de tu pastor? ¿O delante de ellos sí has podido aguantar las malas palabras o el mal genio? Si puedes tomar dominio propio delante de alguien que quieres dejar una buena impresión, puedes tenerlo también delante de tu cónyuge y tus hijos. Solo te falta motivación. Puede ser que no tuviste un buen ejemplo en casa y simplemente estás repitiendo un ciclo de falta de carácter y de dominio propio. Pero si eres un cristiano que quiere transmitir tu fe a la siguiente generación, te va a tocar enfrentar en ti todo lo que te está estorbando. Te va a tocar limar tus asperezas y cada día buscar activamente ser un mejor cristiano. Porque, ¿sabes? Me he dado cuenta de algo con toda mi vida en la iglesia. Y es que una fe mediocre no llega a ser transmitida a esta nueva generación. Mis amigos que crecieron en la iglesia conmigo, cuyos padres tuvieron una fe tibia, están la mayoría en el mundo. Pero no hay nada más inspirador que una fe genuina y apasionada que manda para Dios a una distancia cercana. La fe de mis padres y mis abuelos me marcó. En mi niñez, cada vez que mis abuelos llegaban de sus viajes misioneros, escuchaba sus historias de cómo metían Biblias en la Unión Soviética de contrabando, o de las veces cuando predicaban en la Sierra de Perú, les tiraban piedras. En mi adolescencia vi a mi padre hacer un ayuno de 40 días solo con agua para acercarse a Dios. Esa fe avivada y intensa me desafió. Saber que mi bisabuelo tuvo un pacto con Dios para no faltar nunca el domingo a los 20 años. Luego, durante los siguientes 75 años, solo faltó en la iglesia 4 veces por enfermedad o mal tiempo, me retó. Yo tuve el privilegio de tener cristianos alrededor mío que vivieron vidas dignas de imitar. Tal vez no tuviste ese privilegio, pero sé esa persona. Dales ese privilegio a tus hijos de tener un cristiano auténtico y digno de imitar cerca. Determina todos los días en ser la inspiración para tus futuras generaciones. Eso no significa que tus hijos nunca tendrán luchas. Todo adolescente tiene una lucha. Pero si vives una fe avivada y auténtica, te prometo que vas a impactar a tus generaciones. Serás como una antorcha que alumbre el camino correcto. Entonces, ¿quieres pasar la fe a tus hijos y futuras generaciones? Sé el mejor ejemplo posible. Wow, te bendice. Ya detectaste un área de tu vida que necesitas ir moldeando. Hay diferentes tipos de ejemplos, ¿verdad? Hay situaciones que pues nos mueven, ¿no? Yo cuando preparé este tema, le dije a Gabo, digo, Dios mío, digo, ¿por qué me dices este tema? Pues no soy el gran ejemplo, ¿verdad? Pero Dios nos va moldeando a través de un proceso. Tal vez no seas perfecto, tal vez no seas perfecta, pero déjame decirte que en Cristo todo es posible. Y mira, tenemos un famoso dicho que dice, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. ¿Lo has hecho? Le has dicho a tus hijos, oyes, junta la basura, no la tires. Y luego a veces tú descuidadamente vas en la calle y pones el mal ejemplo, ¿verdad? Bajas el vidrio del carro y avientas la basura. Entonces, Dios a veces quiere tratar contigo y conmigo para que sigamos moldeando unas ciertas áreas. Y mira, te voy a explicar aquí el término de ejemplo. Deriva del latín exemplum y hace referencia a un hecho o conducta que se toma como modelo a seguir o bien para ser evitado. De acuerdo a su perfil positivo o negativo, en el caso de ser una circunstancia o actuación digna de imitar,
La aplicación de la palabra podría darse en una oración de estilo. Es un ejemplo de padre. Pues bien, creo que todo esto se refiere a papá, pero no nada más a papá, también a mamá. ¿Por qué? Porque también hay mujeres, tenemos señoritas en casa y creo que aquí involucra a ambos. Dice así, lo que supone que las personas, que supone que la persona tomada como ejemplo es un gran padre y debería ser imitada. Pues yo creo que aquí, dice aquí, nuestros hijos pueden ver un ejemplo excelente, pero ellos deciden seguirlo o no. ¿Te has puesto a pensar tantito en esta frase? Dice, nuestros hijos pueden ver un ejemplo excelente. A lo mejor pueden ver un ejemplo excelente en ti que eres un buen administrador o que eres una buena administradora, pero tal vez tu actitud los ha orillado, ¿verdad? Tal vez tu actitud es un poquito más estricto o tal vez es más rígido, pero al final de cuentas creo que nosotros nada más los vamos a ir capacitando, ir guiando para que ellos tomen las mejores decisiones. Créanme que es difícil a lo mejor cuando venimos de un trasfondo, de una cultura que a lo mejor no conoció de Dios, a lo mejor hay otro tipo de culturas en algunas familias. Y a veces nosotros eso transmitimos a nuestros hijos, transmitimos a la vez un carácter muy áspero, un carácter rígido, pero, ¿sabes? La mejor herramienta para que tú puedas crear un mejor carácter y tus hijos puedan ver en ti un buen ejemplo, es que tú estés involucrado en las cosas de Dios. Si te has puesto a pensar que tus hijos se dan cuenta si tú estás orando, si tú estás leyendo la Biblia, si tú estás participando, si te has puesto a pensar, pues yo creo que todo esto es para que nos anime y nos motive. Creo que también igual hay abuelitas que son ejemplo para sus nietas. Y yo creo que las abuelitas son más buena onda, ¿verdad? Son las que más se involucran con las nietas, con los nietos. ¿Por qué? Porque tienen el tiempo y la paciencia, ¿verdad? Tienen el carácter ya maduro para poder guiarlas. Dice aquí en Mateo 6:33. Vamos a hacer uso de las escrituras también. Mira, solamente te voy a explicar unos pasos que a mí me sirvieron y me van a seguir sirviendo para cómo poder ser un ejemplo con nuestros hijos. Como les digo, creo que nadie es perfecto, ¿verdad? Todos tenemos errores, detalles. Incluso ayer precisamente platiqué con mi hija porque a través de este tema, y quiero que tú también lo pongas en práctica. Si tú te pones a platicar con tus hijos y tú les dices a tus hijos, ¿sabes qué? Pues en mi caso le dije, hija, señálame mis defectos, mis errores. Y fíjense que pues a la vez me sentí un poquito incómodo. Dije, ¿cómo? Pues no lo creo, ¿verdad? Pero tiene razón. Dice, es de que a veces tu temperamento cambia cuando te conectas en el trabajo. Te pones serio o te empiezas a enojar. Pero todo esto pasa, ¿por qué? Porque no sabemos separar el trabajo y la casa y no sabemos separar el tiempo con nuestros hijos. Entonces, créeme que aquí está un principio, un fundamento que dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Creo que este versículo lo hemos leído, que si buscamos el reino de Dios primero, todo vendrá por añadidura, ¿verdad? Todo será como miel, pero no es así. Todo esto lleva un sacrificio, todo esto lleva un tiempo, todo esto lleva un esfuerzo, pero yo creo que aquí la mejor parte, que cuando tú buscas el reino de Dios, yo creo que es porque ya tienes un encuentro personal con Dios. Si estás de acuerdo conmigo, ¿va? Entonces yo creo que aquí es donde tenemos que actuar como padres. Tenemos que buscar primeramente a Dios.
para que nos dé la sabiduría y la guianza cómo poder tener una mejor relación con nuestros hijos. Ya que este tema se trata del ejemplo, ¿verdad? Podemos decir infinitos ejemplos, podemos decir que tal vez eres bueno a lo mejor en la escuela, tal vez eres bueno en una actividad, pero yo creo que tenemos que tener cuidado qué tipo de ejemplos seguimos siendo para nuestros hijos. Dice, nuestros hijos pueden ver un ejemplo excelente y de todas formas decir no seguirlo. Pues yo creo que aunque tú te estés dedicando en una empresa, en un negocio, pero si tu hijo trae otro pensamiento, trae otra idea nueva, hoy en día la tecnología está avanzando muy rápido. Entonces yo creo que si tú empiezas a tener comunicación con tu hijo, yo creo que te va a ayudar a impulsar más tu negocio, te va a ayudar a impulsar más tu trabajo. Créeme que yo cuando platiqué con mi hija dije, híjole, tengo que trabajar en esa área porque sí, me decían familiares, es de que cuando tú pones tu cara, parece tu cara de pocos cuates, te pareces al Transformer, te transformas. Pero no es eso, sino que pues lamentablemente hay trabajos que son muy, muy duros, a baja presión, a dura presión. Yo creo que aquí me entiende Oli. Y, y pues nosotros a veces pues tenemos que dar un cierto número de producción en las empresas donde trabajamos, pero ¿a dónde voy a esto? Que por dedicar más tiempo a aquel trabajo, a aquel negocio, estamos descuidando algo muy importante, que es ser el ejemplo hacia nuestros hijos. Yo creo que de aquí parte desde la casa, ¿verdad? Si en la casa no tenemos una cultura de tener un tiempo como familia, sentarnos a platicar y exponer nuestras verdades, ¿verdad? Nuestros errores podría ser, nuestras fallas. Yo creo que tenemos que primero trabajar desde casa con nuestros hijos. Y aquí les traigo 2 puntos. ¿Cómo podemos mejorar para que seamos un buen ejemplo? Primera, tenemos buscar el reino de Dios. Creo que todos, la mayoría sabemos cómo tenemos que buscar el reino de Dios, ¿verdad? Primero es a través de su palabra, ¿verdad? En oración, ser constantes en la oración. Pero no solamente es eso, ¿verdad? Sino buscarlo cuando tomes las decisiones. O sea, si tú buscas primero a Dios para tomar una decisión, por ejemplo, un emprendimiento, o tomar una decisión que sea para un futuro mejor para tus hijos, yo creo que Dios te va a ir dando la guianza, qué decisión mejor tomar. Y número 2 dice, llevar una vida justa. Y llevar una vida justa, en resumen, es, debes tratar a los otros como a ti te gustaría que te traten. Entonces, si a ti te gusta que te traten bien, pues primero tienes que tratar bien a las otras personas. En este caso tiene que ser a tu familia. Tienes que respetar, tienes que amarla, a tu esposa. En esta área yo creo que Dios sí me pegó fuerte. ¿Por qué? Porque sacando el tema con mi hija, pues dije, híjole, creo que no estoy siendo justo con ella, ¿verdad? No estoy siendo justo en no escucharla, no entender lo que ella a veces siente, sus emociones. Y de verdad, familia, llévalo esto a la práctica. Vas a hacer conmigo, vas a hacer lo que yo hice el día de mañana, en la noche, habla con tu hijo, con tu hija y toma nota, pregúntale. Dile qué defectos ves en mí y qué te gustaría que yo cambiara. Y si tú lo aplicas, pues yo creo que la mayoría, a lo mejor los jóvenes, los hombres van a decir, no, pues déjame, ahí Abby le va a decir a su mamá, déjame ir al baile. Pero no, ¿verdad? Abby es un buen niño. Pero pues la mayoría de nosotros fuimos jóvenes y yo creo que aquí tenemos que retroceder un poco el tiempo. Tenemos que retroceder para ver cuáles fueron nuestras emociones cuando éramos jóvenes, cuando nuestros jóvenes cuando teníamos la edad de nuestros jóvenes, cuando nosotros
queríamos o anhelábamos algo y simplemente no se podía porque pues papá o mamá no tenía el tiempo, ¿verdad? Yo creo que aquí tenemos que ser conscientes de esto y llevar una vida justa, o sea, estar del lado de tus hijos también. Y vamos a Romanos. En el capítulo de Romanos aquí tiene una gran enseñanza. Dice, el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en él conocemos como, nos entrega una lista muy completa de actitudes cristianas. Esta lista es un buen modelo para nosotros. Así es que, mira, en versículo 1 dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Pues yo creo que aquí primero tenemos que desechar primeramente lo del mundo, ¿verdad? Todos a lo mejor dicen, ya se va a ir un poquito religioso. No, no se trata de eso. Desechar las cosas del mundo es desechar aquello que te desvía a la voluntad de Dios, aquello que te está entreteniendo por no venir a congregarte, aquello que te está quitando el tiempo por no poder asistir a lo mejor un fin de semana. Obvio, va a haber momentos que vas a tener un trabajo que no va a ser imposible, pero sorpresa, ya tenemos las redes sociales. Te puedes conectar desde casa, te puedes conectar desde cualquier horario, pero tenemos que cambiar también nuestra manera de pensar. Si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar en ver las cosas a favor de nuestros hijos y ser ejemplos, yo creo que va a haber no un cambio en tu persona, sí va a haber un cambio que va a trascender a tus futuras generaciones. Yo creo que necesitamos ese cambio de pensamiento, cada uno de nosotros, en poner y dedicar más atención a nuestros hijos. Porque si no ponemos atención en nuestros hijos, créame que va a llegar un influencer y creo que lo va a educar o lo va a dejar llevar por tomar otras decisiones que no son correctas. Y para eso yo creo que tenemos que trabajar, ¿no? Bueno, si tú ya tienes una relación un poquito rota, un poquito alejada con tus hijos, yo creo que primero lo que tienes que hacer es pedir perdón. Dice aquí, perdonar es un acto de gracia que debe estar presente en las familias. Creo que para esto necesitamos a veces decirle a nuestros hijos, ¿sabes qué, hija, hijo? Perdónanos porque tal vez no te pude dar el tiempo necesario o tal vez no pudimos salir. Créeme que cuando hablé este tema con mi hija, dices de que tú ya no tienes tiempo, todo el tiempo te la pasas en el trabajo, llegas o luego a veces nos ponemos a ver televisión y ya estoy ahí cabeceando. Pero pues es normal, ¿verdad? A veces el estrés, a veces la rutina del trabajo pues te hace cerrarte, te hace lo que quieres es descansar, pero no. Les voy a decir un dicho famoso que decía mi abuelo, a descansar al panteón, hijo. Pues sí, familia, tenemos que cultivar eso. Tenemos que esforzarnos más por dedicarles tiempo a nuestros hijos y pedirles perdón. Incluso no solamente a nuestros hijos, sino también a nuestra esposa, a nuestro esposo. ¿Por qué? Porque todo esto conlleva a la separación, a lo mejor hasta entre familia, entre matrimonio, ¿verdad? Hay veces que lamentablemente como varones tenemos algunos la cabeza muy dura, somos muy necios. ¿Y qué llega a pasar? Pues hay separaciones, ¿verdad? Hay familias separadas, se llegan a ir con papás, se llegan a ir con mamá. Yo les voy a ser honesto, en un tiempo mis papás se separaron. Y pues yo era de esos, en ese tiempo era un joven rebelde que decía, yo no me voy con ni mi mamá ni con mi papá. Yo me voy con mi abuelita. ¿Pero por qué me iba con mi abuelita? Porque pues me consentía,
me escuchaba, me entendía. Hubo un tiempo de separación, pero en ese tiempo pude experimentar el amor que tal vez mis papás en su tiempo no me lo pudieron dar. ¿Por qué? Porque tuvieron problemas personales, porque ellos se enfocaron a lo mejor en las necesidades de la casa, a lo mejor hubo un problema en que pues no hubo más que nada una comunicación. Pero ¿qué te lleva a esto? A tomar tu decisión, ¿verdad? Es lo que te digo, que muchas veces nosotros quisiéramos que nuestros jóvenes tomaran la mejor decisión de seguir el camino de Jesús. Pero lamentablemente si tu abuelita, si tu abuelito no estás preparado para ser un buen ejemplo, pues créeme que tus hijos, dijera nuestro pastor, van a agarrar monte. Y tenemos que estar preparados. Yo creo que aquí tenemos que trabajar primeramente en nuestro carácter, en moldearnos, pulirnos y quitar ese orgullo, quitar ese rencor. También va para los jóvenes, ¿verdad? Si en algún momento tus papás te hirieron, te lastimaron, créeme que a lo mejor no lo ves tú ahorita mismo, pero si tú te pones a meditar y te pones también en el lugar de tus papás, creo que vas a entender un poquito la responsabilidad de su trabajo. No sé, a lo mejor tus papás son profesores, a lo mejor tus papás tienen un negocio, tienen que invertir tiempo, o a lo mejor tus papás están fuera del país. Pues créeme que tienes que perdonar. Si tú no perdonas, joven, chicos de ABA, va a ser difícil que entiendan a lo mejor a sus padres. Tienen que trabajar en esa área, en sus corazones, y decir, soltar y perdonar, ¿verdad? Hablar con Dios, decir, Señor, los perdono. Señor, tal vez en su momento me hicieron sentir mal, pero si tú empiezas a trabajar en el perdón, Dios va a obrar. Dios va a obrar. No sabemos de qué manera va a traer a tu papá, a tu mamá, a los pies de Cristo, pero de que lo va a traer, lo va a traer. Se los digo por experiencia, jóvenes, porque en algún tiempo yo me alejé por el trabajo, por necesidad, pero cuando tenemos un encuentro personal con Dios, no es temor, sino es un gozo, es un avivamiento que experimentas, que es difícil de explicar. Tal vez a lo mejor algunos papás ya lo sintieron, ya lo experimentaron, y créanme que todo esto nos lleva, dijera ese dicho, te lleva a doblar las manos, a someterte a la voluntad de Dios y a perdonar. Acompáñame en Mateo, capítulo 18 del versículo 21 y 22. Dice, luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? 7 veces, contestó Jesús. No, 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. ¿Te has puesto a pensar por qué le dijo aquí nuestro Señor Jesucristo a Pedro? ¿Por qué tenemos que perdonar 70 veces 7? A lo mejor los que están en Ancla ya saben por qué, ¿verdad? Mira, te voy a leer. Dice, los rabinos enseñaban que las personas debían perdonar a quienes los ofendieran, pero solo 3 veces. O sea, en ese tiempo tenían una cultura, un dogma, los rabinos, que para ser perdonados, para demostrar que ya habían perdonado a la gente, tenían que pedir perdón 3 veces. Y Pedro, pues aquí salió Pedro como más perdonador, ¿verdad? Dice, Pedro, procurando ser especialmente generoso, le preguntó a Jesús si 7, el número perfecto, eran suficientes veces para perdonar a alguien. O sea, Pedro le está diciendo a Jesús, Maestro, ¿son suficientemente 7 veces perdonar a alguien? Pero aquí le responde Jesús que debía hacerlo 70 veces 7, dando a entender que ni siquiera debemos llevar cuenta de las veces que pedimos perdón. O sea, no tenemos que tener en cuenta, no, pues ya lo perdoné, pero no cambia, ya se lo entregué a Dios. ¿Cuántas de ustedes, mujeres, han entregado a sus esposos en manos de Dios cuando los desespera? Yo creo que mi esposa me entregó a manos de Dios, ¿verdad? De hecho, no tiene remedio, ahí se lo entrego al Señor.
Pero de esto se trata, de eso se trata esta enseñanza, de que no debemos contar las veces que hemos perdonado, sino debemos hacerlo de corazón, sin fingir. O sea, que sea un perdón, es obvio, ¿no? A lo mejor hay una herida, hay un sentimiento, pero aquí tenemos entonces un problema, porque no estamos permitiendo que Jesús esté obrando en nosotros, que Jesús nos esté sanando. Hay otro dicho que dice, yo perdono, pero no olvido. Obvio, no olvidamos, ¿verdad? Porque tal vez esa herida, tal vez ese problema fue un poco difícil de olvidar, ¿verdad? Pero todo lleva un proceso. Todo lleva un proceso y yo creo que lo mejor es dejarlo en manos de Dios para que Él nos vaya moldeando. Si tú no pones tu esperanza en Dios, si tus ojos no están puestos en Dios y tus ojos están puestos en ese error cometido que no puedes olvidar, pues yo creo que desde ahí estamos mal, ¿verdad? Y aquí en Mateo 6:12 dice, aquí se refiere al Padre Nuestro, dice, y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Yo creo que esta enseñanza, muchos de nosotros la conocemos, ¿verdad? Es el Padre Nuestro. Entonces, yo creo que aquí cuando hablamos con Dios, estamos declarando que somos también pecadores y que también podemos perdonar a aquellos que nos ofenden. Entonces, si Jesús ya nos perdonó, ya dio su vida por nosotros en la cruz, entonces creo que no estamos, si no podemos perdonar, no estamos creyendo el perdón de Jesús. Yo me quedé con este versículo cuando lo empecé a leer, dije, Señor, si tú ya me perdonaste, ya dices todo en la cruz, yo porque todavía a veces no puedo perdonar a aquellos que a lo mejor me hirieron, en un momento me lastimaron o me ofendieron. Entonces, si tú te pones a meditar que aquí nos lo está explicando el Señor, que debemos perdonar a todos aquellos que nos ofenden, pero si te has puesto a pensar por qué lo dijo Jesús. Lo dijo porque Él ya dio todo en la cruz, porque Él ya te perdonó primero. Desde que antes que tú nacieras, Él ya te perdonó. Nuestro ejemplo es indispensable en la formación de nuestros hijos. A esto debe sumarse la coherencia entre lo que ven fuera de casa y dentro de ella. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Y te han exhibido tus hijos? ¿Te han dicho, ay, te han dicho también el Transformer? Yo creo que a todos, ¿verdad? Todos estamos en un proceso. Créanme que no es fácil estar aquí parado delante de ustedes, compartiendo esto, preparando todo esto. No es fácil porque muchas veces demanda tiempo. El nervio a veces viene, pero pues he tratado a lo mejor de controlarlo. ¿Por qué? Porque yo sé que estoy sirviendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y yo sé que a lo mejor no lo estoy haciendo de una mejor manera, pero me he esforzado por hacerlo mejor. ¿Por qué? Porque tenemos hijos, tenemos jóvenes que están viendo nuestro servicio, están viendo nuestra entrega, nuestra disposición, nuestro tiempo. Entonces, si tú empiezas a pensar en eso, que todo lo que estás haciendo, primeramente es para Dios y en segunda es porque hay ojos atrás de ti, créeme que se va a olvidar más el nervio, va a haber más compromiso, va a haber más atención por aquellas personas que necesitan de Dios. Ahí es donde va a desbordar algo que te va a impulsar a salir a compartir las buenas nuevas, a ir a hospitales, ir a viajes misioneros. Créeme que Dios va a obrar de ti de una manera increíble si tú te pones a meditar en esas pequeñas cosas. Si tú animas a tu familia, ¿sabes qué? Vente, vámonos a la reunión el día domingo, vente, vámonos a miércoles de serie. Tal vez a lo mejor tus hijos, si no tienes
una cercanía con ellos, al principio te van a rechazar. Pero si tú das el primer paso en ir, y yo se los digo como testimonio, a mí ya no me creía mi esposa que ya iba a cambiar. Entonces yo dije, es que no me crea, ya me voy. Yo llegué aquí por primera vez cuando se nombró aquí la iglesia. Llegaba solo, tenía un carácter un poquito duro, de eso es testigamoni. Pero Dios nos va moldeando. Cuando tú tienes ese encuentro personal con Dios, tu decisión tiene que ser primero. O sea, no porque digas, ya cambié, quiero cambiar, quieres ahora tratar de impresionar a tu familia, no. Porque tu familia, si la heriste, va a ir en un proceso. Y no te va a creer hasta que vea primero tu ejemplo, hasta que no vea tus acciones. Entonces, familia, esto que te anime a ser un ejemplo en casa, a ser un ejemplo en tu trabajo, a ser un ejemplo donde quiera que tú te vayas a emprender, a donde Dios te vaya a llevar. Incluso si en tus planes, ¿verdad? Vamos a ver a lo mejor jóvenes en otros países de esta casa, pues yo creo que tenemos que ser ese ejemplo para que guíe a las nuevas generaciones a poner la mirada en Cristo Jesús. En segunda de Timoteo, capítulo 1 del versículo 5 al 7, dice, me acuerdo de tu fe sincera, puesto tienes la misma fe que la que primero estuvieron llenas tu abuela Loila y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos, pues Dios nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Yo creo que aquí ese es un ejemplo de fe. Si tú eres un abuelito o una abuelita de ejemplo de fe, pues yo creo que también va a motivar a tus generaciones, a tus hijos, a tus pequeños a involucrarse, ¿verdad? Es bonito cuando los pequeñitos se involucran en la oración, ¿verdad? Cuando están participando. ¿Pero por qué? Porque todo empieza desde papá y mamá. O sea, tienen ese espíritu de fe que los va a guiar a seguir firmes, ¿verdad? En la oración. Dice aquí, seamos el mejor ejemplo de fe para nuestras generaciones. En Cristo es posible. Pues familia, yo creo que todo es posible si nos lo proponemos. No es fácil, como les digo, a lo mejor lleva un compromiso de tiempo, tal vez a lo mejor tus horarios no concuerdan con los horarios de servicio en la iglesia, pero si empezamos a buscar a Dios y a pedirle que nos dé la sabiduría para poder administrar nuestros tiempos y servirle a Él, venir aquí a congregarse, asistir a los eventos, ir a aquellos con los guerreros de corazón, créeme que Dios va a poner los medios, Dios te va a sorprender de una manera increíble. Tal vez todos tenemos diferentes dones. Algunos tenemos dones de ser dadores, algunos tenemos dones de ser servidores. Dios me ha dado la gracia de tener ese don de servidor, pero algunos también han honrado a Dios con su generosidad. También eso es válido. También eso impulsa a tus hijos a que no sean, esa palabra se dice mezquinos, ¿verdad? A que no se escatimen para dar a Dios. Créeme que si tú eres un ejemplo en aquella área que Dios te ha dado un don, un talento, por ejemplo, aquí voy a hablar de mi amigo Juan. Dios le ha dado un talento para cantar y verdad que es un ejemplo para Aye, que canta también, ya también canta bonito, pero pues dijeran de tal palo, tal astilla. Y es un buen ejemplo, ¿verdad? Es un buen ejemplo para su hija. Así también que sea un ejemplo para ti, abuelita, tu nieto,
tu nieta, que sea un ejemplo, que ellos puedan ver en ti el seguir sirviendo a Dios. Tal vez a lo mejor hay una ruptura, pero si tú lo intentas, si tú das tu primer paso de fe a ser ejemplo, tus hijos, tus generaciones te van a seguir. Mira, aquí tenemos un ejemplo en Josué, pero aquí está, muchos a lo mejor lo tienen como versículo, ¿verdad? En sus casas. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa servimos a Jehová. O tal vez tú ya te conformaste, tú piensas, dices, no, pues yo ya soy un buen ejemplo, estoy sirviendo, y tomas una vida cómoda. Todos a lo mejor conocemos este versículo, pero te tengo una noticia. Las generaciones de José se perdieron. ¿Por qué? Porque no hubo quien continuara instruyendo a sus generaciones. Dice, en ese contexto Josué expresa que él y su familia seguirían al único Dios verdadero. Lamentablemente ni su declaración ni su ejemplo alcanzaron. Cuando él dejó su liderazgo, se levantó una generación que no conocía a Dios. Así lo dice en Jueces 2:10. Mira, vamos a leer desde el 8. Dice, entonces Josué, hijo de Nun y siervo del Señor, murió a los 110 años de edad. Lo enterraron en Timat Sera, tierra que se le había asignado en la zona montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. Versículo 10 dice, después de que murieron todos los de esta generación, creció otra que no conoció al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Si te das cuenta que a veces nos confiamos, a veces decimos, pues estamos sirviendo, nuestros hijos pues van a seguir nuestro ejemplo, van a seguir nuestro legado. No es así. Si recuerdas que te mencioné que al final de cuentas nuestros hijos van a tomar sus decisiones, tenemos que meditar en la palabra. Muchas veces me gusta a mí cuando nos explica nuestro pastor, ¿verdad? Los textos, nos vamos al contexto histórico y empezamos a escudriñar. Y muchas veces nos damos cuenta y analizando decimos, híjole Señor, pues todo iba bien, pero aquí lamentablemente las generaciones de Josué se perdieron. Y así como este ejemplo, también tenemos otro ejemplo. Dice, por otro lado, podemos ver el ejemplo del rey Josías, hijo de Amón y nieto de Manasés, uno de los peores reyes de Israel. Híjole, yo creo que aquí me identifico. A lo mejor mi trasfondo no fue bueno, ¿verdad? Dice en Segunda de Reyes, aquí te voy a invitar a que abras tus escrituras para que notes de qué te estoy hablando. Segunda de Reyes 21:19 dice, Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar, reinó en Jerusalén 2 años. Su madre era Mesulem, hija de Jarús. Amón hizo lo malo ante los ojos del Señor, como lo había hecho su padre Manasés. En todo siguió el mal ejemplo de su padre, adorando y postrándose ante los ídolos, lo que éste había adorado. Así que abandonó al Señor, Dios de sus antepasados, y no anduvo en el camino del Señor. Si te das cuenta, aquí Josías tuvo unos padres que hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Tal vez a lo mejor aquí haya jóvenes que sus padres andan alejados,
a lo mejor hay una desunión, pero que te inspire Josías, que te inspire Josías, porque en él podemos ver la fidelidad hacia Dios, habiendo recibido los malos ejemplos, y él continuó el camino de Dios. Y para esto, si quieres constatarlo, te voy a invitar a que me acompañes a Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 25. Dice así: ni antes ni después de Josías hubo otro rey que como él se volviera al Señor de todo corazón, con toda el alma y con todas sus fuerzas, siguiendo en todo la ley de Moisés. Créeme que hay veces que a veces ponemos excusas, ¿verdad? A veces cuando no tenemos un compromiso con Dios, decimos, es de que venimos de un trasfondo donde no nos entienden, donde tenemos unos padres que no tuvieron temor de Dios. Pero esto que no sea excusa, a lo mejor para los jóvenes, sino que sea una motivación más para decir, sí, Señor, yo contigo quiero todo. Sí, Señor, me voy a esforzar a ser mejor que mis padres. Tal vez a lo mejor tu padre no sea un buen ejemplo, tal vez tu mamá sea otro ejemplo que no te está sirviendo de nada. Pero créeme, si tú confías en el Señor, que esto te sirva para ser mejor que papá y mamá. Lamentablemente tenemos errores, tenemos defectos, tenemos fallas, pero que te sirva de experiencia, joven. Si tu mamá te dice a lo mejor una cosa, te lo va a decir por tu bien, pero tal vez a lo mejor tú estás viendo que está mal mamá, pues simplemente tienes que respetar, obedecerla, pero al final de cuentas, si tu decisión es buena, Dios te va a ayudar a tomar las mejores decisiones. Dice, así que como padres necesitamos plantarnos como el mejor ejemplo posible, orando para que nuestros hijos decidan seguirlo. Además, si no tuvimos el mejor ejemplo, podemos, como Josías, romper ese ciclo. Así es, familia, pues no fue muy grande la enseñanza. Yo creo que me entienden a lo que les quiero decir y quiero que hagamos, a que seamos ejemplos. Nuestros jóvenes nos están viendo, ellos están siguiendo nuestros pasos. Como les repito, créanme que no es fácil a lo mejor para mí preparar un mensaje, estudiarlo, estar en constante oración para que Dios me guíe, me use, pero yo sí recuerdo algo. Y lo que me motiva es que Dios me perdonó a mí y que Dios ha restaurado mi vida. Yo creo que si tú te pones a meditar eso, que Dios te ha restaurado, te va a impulsar Dios a seguir siendo ejemplo con tus hijos. Te voy a invitar a que te pongas en pie y vamos a orar. Y ahí en tu lugar, pues si tú ya detectaste alguna área de tu vida que tal vez está siendo piedra de tropiezo, que no es un buen ejemplo para tus familias, para tus hijos, para tus vecinos, a lo mejor para tus empleados, para toda la gente que te rodea, pues créeme que nadie es perfecto, pero si nosotros empezamos a poner esto en práctica, empezamos a poner en práctica el perdonar, primero antes que nada perdonar y encomendar a Dios todos aquellos problemas, aquellas cargas, créeme que Dios va a obrar de manera sobrenatural en tu vida.